La mayoría de los ejemplos son de teología, de pensamiento cristiano, pero también hay algunos en el ámbito de la literatura, algún ejemplo en Europa, por ejemplo también en España, dentro de la antropología, y bueno, otros ejemplos en el ámbito hispanoamericano, pero la gran mayoría son teólogos que dejaron huella en cómo es ese pensamiento en el mundo occidental, que es el cristiano. Reginald Pickup fue teólogo galés, estudió teología en Oxford y ocupó el obispado de San Asaph y de Chichester en 1450. Escribió numerosos tratados teológicos en inglés al fin de educar al pueblo laico, lo cual suscitó indignación en la jerarquía. Sus enemigos, los partidarios de la Casa York, aprovecharon la ocasión para obtener su condena y deposición. Sus libros fueron quemados casi en su totalidad, y una de las obras que se ha mantenido del propio bueno, la propia figura dentro del ámbito religioso anglosajón es The Repressor of Overmuch Blaming the Clergy. Hablar de él, fue uno de los principales teólogos del pensamiento cristiano en el ámbito anglosajón y que intentó, bueno, realizó tratados y los tradujo al inglés con el objetivo de que el pueblo bueno, pues, se educase y tal, pero el problema, como siempre, las instituciones son al final las que prohíben ciertas estructuras. En el ámbito cultural siempre. Pero bueno, la situación tampoco haya cambiado, tampoco en la actualidad, ni hace 2000 años, ni hace 1000 años, ni 500 años. Henri de Lubac fue teólogo francés, profesor de teología fundamental y de historia de las religiones de Lyon, director de la colección de Sources Chrétiens, miembro de la Comisión Internacional de Teólogos en 1969 y abogó por el diálogo con las religiones no cristianas y con los no creyentes. Fue un gran renovador de la teología católica por su inmersión en los padres de la Iglesia. En 1983 fue creado cardenal y una de las obras es El drama del humanismo ateo de 1944. Un hombre, bueno, pues que intentó bueno, pues, unir las religiones no cristianas con el catolicismo, el cristianismo, con aquellos que no eran creyentes, fue miembro incluso de la Comisión Internacional de la propia Teología en 1969, que es de los teólogos, y bueno, dejó huella bueno, pues en el pensamiento eh, cristiano católico del siglo pasado. La religión o el pensamiento germano también es importante como el francés. Richard Lipsius fue teólogo protestante alemán, profesor en Viena, Kiel y Gien. Fundó en 1875 los Anales de Teología Protestante que dirigió hasta su muerte. Augustinus Lenk-Kuhl fue jesuita alemán, conocido sobre todo por su obra Manual de Teología Moral de 1883, durante mucho tiempo obra clásica en los seminarios. Fue uno de los fundadores de la doctrina del catolicismo. Albrecht Ritschl fue teólogo protestante alemán, profesor en Bonn en 1846 y en Gotinga ahondó la separación kantiana entre filosofía y fe para asegurar a ésta su plena libertad. Rechazó la dogmática como lo muerto en la creencia religiosa y otorgó a la fe justificante una dimensión social. Influyó en el protestantismo liberal y en el modernismo, y una de las obras es Teología y Metafísica de 1881. El último, Ritschl, fue uno de los principales teólogos del país. Primero por separar la filosofía y la fe. Porque lo que daba mayor importancia siendo él teólogo ya era la fe. Porque según él rechazó la dogmática como muerto en la creencia religiosa y otorgó a la fe, bueno, justificando una misión social. Es decir, para la gran mayoría de los teólogos, los que he puesto de ejemplos, la fe está por encima del mundo de las ideas, el mundo de la razón incluso, porque es lo que da lugar, bueno, pues a sus propias creencias dentro del ámbito. También comentar que protestantismo, luteranismo, calvinismo, todo ello, el anglicanismo, son facciones dentro de la propia religión, de la religión cristiana. Es verdad que está el catolicismo, la religión ortodoxa y los que he nombrado dentro de, pues eso, con Lutero, Calvino y, bueno, la religión anglicana. Y, bueno, pues son parecidas, entre comillas, pero no iguales dentro del pensamiento cristiano. Giovanni Perrore fue teólogo italiano, jesuita en 1815 y profesor de teología dogmática en el Colegio Romano entre 1824 y 1848, y consultor de varias congregaciones de la fe. Se le consideró uno de los restauradores de los estudios eclesiásticos. Un hombre, bueno, pues que tuvo su importancia en el ámbito del pensamiento religioso en su país y sobre todo en el catolicismo. Un salto hacia el ámbito cultural.
Jan ten Winkel fue escritor y lingüista neerlandés, estudió teología y literatura en la Universidad de Leiden y se doctoró con un estudio sobre el poeta flamenco Jacob van Marleen, titulado La obra de Marleen como un reflejo del siglo XIII. Fue profesor de lengua y literatura neerlandesa en la Universidad de Ámsterdam, de la que llegó a ser rector. En 1893 inició un atlas lingüístico de los dialectos neerlandeses. Realizó asimismo importantes ediciones de textos y autores medievales y una de las obras es Historia de la lengua y la literatura neerlandesas. Por cierto, hablar de esa obra como otra que tiene es el manual de lo que entendió el propio artista o bueno, escritor de la literatura de su país, de los Países Bajos. Hans Saumann fue teólogo protestante y político finlandés, profesor de teología entre 1837 y 1865. Pasó a ser miembro del Comité de Reforma de la Iglesia finlandesa. En 1856 formuló el programa político de la nación finlandesa y fue elegido representante del clero en el Landstag en 1863. Fue obispo de Borja en 1865 y miembro por derecho de Landstag. Pues un hombre, bueno, pues que dejó huella en el pensamiento cristiano dentro del protestantismo y que también, bueno, tuvo un papel importante en el ámbito político. Hay que decir que Finlandia en el siglo XIX no existía porque era una parte rusa. Finlandia se independizó ya en el siglo XX y, bueno, tras una guerra civil en el país. Antonio Tavira fue eclesiástico español, capellán y predicador de Carlos III, el monarca español. Se le llamó el Bouset y el Fenelón español. En 1792 pasó a la sede episcopal canaria y con posterioridad a la de Osma y a la de Salamanca, donde intentó una reforma universitaria. Sostuvo una política religiosa regalista y episcopalista. Se le acusó sin motivo de jansenista y criticó la riqueza de la corte papal. Bueno, pues hablar de Antonio Tavira fue intento de llevar a cabo reformas en el ámbito religioso, criticando sobre todo a las instituciones del momento y sobre todo en un periodo de la Ilustración también, como llegó a Francia y luego también llegó al resto de Europa. San Cayetano fue sacerdote italiano, fundador de los teatinos, se le conoció como San Cayetano de Thiene, era hijo de los condes de Thiens, cuyos castillos y feudos radicaban en la región norteña de la ciudad. San Cayetano al final bueno, es una figura dentro del ámbito de la religión de la edad moderna europea e italiana. Jean Danilov fue teólogo francés, autor de numerosas obras de historia de la Iglesia primitiva, liturgia, ecumenismo y misionología. Hijo de Charles Danilov, diputado y ministro durante la Tercera República Francesa, y de Madeleine Clamogat, mujer de alto nivel intelectual y espiritual. Realizó sus primeros estudios en su pueblo natal para continuarlos después en la Facultad de Letras del Instituto Católico de París. En 1929 entró en el noviciado de la Compañía de Jesús de Laval, donde profesó el 21 de noviembre de 1931. Fue ordenado sacerdote el 24 de agosto de 1968. Y la obra es Nouvelle Histoire de la Iglesia de 1963. Por cierto, él, su padre que fue político, su madre fue una de las intelectuales más importantes dentro de un rango bastante alto y luego aparte también dentro del mundo espiritual de la religión. Y el propio hijo pues, bueno, se incorporó al ámbito del pensamiento y de la teología francesa, católica. Marc Oreillson fue teólogo y médico francés, estudió medicina en Burdeos y teología en París. Tras ejercer como médico en Indochina entre 1945 y 1946, fue ordenado sacerdote en 1948 y se doctoró en teología en 1951 con la tesis Vida cristiana y sexualidad. Bueno, pues eso sí que, bueno, pues que hablen incluso, bueno, los propios teólogos dentro del ámbito de vida cristiana y luego con el sexo. Pero bueno, es una opinión, siendo yo historiador. Aunque algunas de sus ideas fueron condenadas por el Santo Oficio, al amparo del nuevo ambiente eclesial creado por el Concilio Vaticano II, publicó varias obras sobre las relaciones entre vida cristiana y psicoanálisis y sobre sexualidad humana. Una de las obras es Misterio humano de la sexualidad de 1966. Mark Oreison lo que habló al final fue en su tesis ya era vida cristiana, sexualidad, todo ello que es vida cristiana y sexualidad. Y es verdad que la iglesia en aquellos momentos pues, no lo veían bien hablar de sexo, pero vamos, verdad que gracias a los tiempos y sobre todo más la segunda mitad del siglo XX, la situación cambió, aunque sigue habiendo los mismos problemas.
Y luego es verdad que el propio Marc Oraison lo que habló es mucho en sus relaciones dentro del pensamiento suyo y de las obras de vida cristiana, psicoanálisis, sexualidad humana, es decir, estamos hablando del psicoanálisis sobre todo, que es lo que influyó mucho, que venía de Freud, de aquel eh, magnífico o uno de los más importantes psicólogos de europeos y del ámbito social. Bueno, pues muchos de ellos, de los propios cristianos o teólogos, recuperaron esa idea y la incorporaron a sus pensamientos en el siglo XX. Hans Albert fue epistemólogo alemán, profesor de filosofía en la Universidad de Mannheim desde 1963, fue discípulo de Popper, otro filósofo importante de la cultura germana, y además cuyas ideas aplicó en la sociología el propio Hans Albert de su propio eh, profesor o, bueno, de su propio maestro, Popper. La obra de Hans Albert, Introducción a la Sociología de 1980. Paul Johannes Tillich fue filósofo y teólogo alemán, nacionalizado estadounidense, pastor de la Iglesia Luterana Evangélica de Brandeburgo en 1912, sirvió de capellán en la Primera Guerra Mundial y después enseñó en diversas universidades alemanas. Tras la llegada al poder de los nazis, fue despojado de su cátedra, se trasladó a Estados Unidos en 1940, a partir de ahí ejerció como profesor de teología sistemática y de filosofía de la religión en Nueva York, Harvard y Chicago, en diversas ciudades y sobre todo universidades estadounidenses. Gran renovador de la teología, su tema principal fue la reconciliación entre ciencia y fe y entre cultura y religión. La obra es el valor del ser. Hablar de Paul Johannes Tillich es hablar de uno de los principales teólogos del ámbito, aparte también de que fue filósofo, en el ámbito de la cultura germana. Primero ya siendo pastor de la Iglesia Luterana Evangélica de Brandeburgo en 1912. Sirvió de capellán durante la Primera Guerra Mundial. Enseñó ya como profesor en diversas universidades de su país. Con la llegada al poder de Hitler, fue despojado de su cátedra, se trasladó, se marchó hacia Estados Unidos, donde ahí ejerció ya su vida como profesor, sobre todo de teología sistemática y de filosofía de la religión en diversas universidades. Bueno, y estuvo bueno, en diversas universidades y ciudades. Nueva York, Harvard y Chicago. Y lo que intentó él reconciliar en su pensamiento fue ciencia y fe, cultura y religión. Johann Baptist Metz fue teólogo católico alemán, profesor de teología fundamental de la Universidad de Münster en 1963. Analizó en sus obras la importancia de la política en la reflexión teológica. Y la obra es Teología Política y Antropocentrismo Cristiano, que dejó huella en el ámbito del pensamiento político de la religión. Paul Enns fue escritor alemán, miembro de una familia acomodada, estudió al principio teología en las universidades de Göttingen y Tubinga y luego historia y economía política en Berlín. La obra es El camino de la felicidad, manifestó la citada aspiración a un arte clásico. Paul Enns lo que estudió primero fue pensamiento cristiano y luego se marchó ya al pensamiento histórico, a la historia, a la economía política y bueno, pues ambos dejaron huella en la escritura, en el pensamiento cristiano de su país. El ámbito cultural en España, la edad contemporánea y también en el pensamiento religioso. Telesforo de Aranzadi y Unamuno fue antropólogo, naturalista y genólogo español. Se trasladó a la capital, o a Madrid, en 1877 para cursar la carrera de farmacia. Y en 1882 se doctoró con la tesis Estudios de los insectos con sus aplicaciones a la farmacia. Alcanzó además la licenciatura en Ciencias Naturales en 1885. Desde ese momento inició allí su asistencia regular a los cursos de antropología que dictaba Manuel Antón y allí conoció a Luis de Hoyos y a Federico Oloriz, también antropólogo, con los que colaboró en varios trabajos. Trabajó también con Antón en la organización del Museo Antropológico y fue ayudante suyo en los cursos de doctorado, donde conoció a Pío Baroja. Pío Baroja es uno de los principales escritores de la generación del 98. Además, fue primo de Miguel de Unamuno. Uno fue uno también, junto con Pío Baroja, de los más destacados de la propia generación del 98. Aparte también está Antonio Machado, Valle Inclán, mm, e incluso, bueno, Ramiro de Maeztu entre los más importantes, pero bueno, también alguno más, se me puede olvidar. Y la obra de suya es Antropología de España de 1892. José María Valente Mover fue escriturista y teólogo español, jesuita desde 1895, fue ordenado sacerdote en 1910, profesor de Sagrada Escritura entre 1911 y 1950 y especialista en la crítica textual del Nuevo Testamento. La obra es Teología de San Pablo. Uno de ellos dejó ámbito en el pensamiento de la antropología, del estudio de la prehistoria, el naturalismo, la etnología, y el otro fue más en el ámbito de la escriturista, que es como siendo, por ejemplo, Valente Bover, escriturista y teólogo, dejó ámbito más en la escritura y en el pensamiento religioso.
Ceferino González y Díaz Tuñón fue filósofo y prelado español. Dominico en 1844. Estudió y enseñó teología entre 1859 y 1866 en Manila. De nuevo en España fue nombrado obispo de Córdoba en 1875, cardenal en 1883 y arzobispo de Toledo en 1885. Fue un notable defensor de las tesis tomistas en España durante el siglo XIX. Y la obra es Estudios sobre la filosofía de Santo Tomás, de 1864. De Ceferino González y Díaz Tuñón hay que hablar de que fue uno de los principales defensores del pensamiento tomista, de Tomás de Aquino, en nuestro país. Bernardino Nozaleda y Villa fue arzobispo y canonista español. Inició su formación como dominico en 1860 en el convento de Ocaña en Toledo, donde estudió filosofía y teología. Desde 1865 impartió clases de filosofía en el mismo hasta que en 1873 marchó a las Islas Filipinas. Y una de las obras es Defensa Obligada. Ambos estuvieron fuera de España, sobre todo en lo que fueron en su momento colonias, en Manila, en las Islas Filipinas, donde dieron además allí clases. Es verdad que luego bueno, pues, el primero de González Díaz Tuñón regresó a España. Nozaleda y Villa estuvo allí dando clases en Filipinas a partir de 1873. Alberto Colunga fue dominico y exegeta español. Se formó en la Escuela Bíblica de San Esteban en Jerusalén. Graduado en Roma, enseñó Sagrada Escritura en Roma y en Salamanca, que estuvo en Italia y en España enseñando. Publicó en colaboración con Eloíno Nácar una versión castellana de la Biblia en 1944 y un comentario de Pentateuco. Una de las obras es Los sentidos de la escritura y las leyes de la hermenéutica, de 1910-1912. También la gran mayoría de ellos dejaron huella en el pensamiento, salvo un ejemplo, que fue el primo de Unamuno, que fue en el ámbito de la antropología y en el ámbito de la cultura. Bueno, el resto dejaron huella en el pensamiento teológico y también algo filosófico. Leo Joseph Suenens fue prelado belga, procedente de una familia humilde. Pudo cursar sus estudios eclesiásticos gracias a la protección del cardenal Mercier. Doctor en teología y licenciado en Derecho Canónico, se ordenó sacerdote en 1927 y hasta 1940 ejerció la docencia en el seminario de Malinas. Bueno, pues un hombre que ejerció la docencia dentro del pensamiento teológico en su país, en Bélgica, y en el ámbito al final de, bueno, de lengua francesa. Juan Landauzi fue prelado peruano, franciscano, estudió en Roma, ordenado en 1969, fue profesor de Derecho Canónico, nombrado arzobispo de Lima en 1955, en 1962 fue creado cardenal, como presidente de la Confederación Episcopal Peruana desde su fundación, ya bueno, desde 1967 o en 1967, participó en la Asamblea de Medellín en 1968 y apoyó la creación de las comunidades de base, así como la apertura de la Iglesia a los pobres con la teología de la liberación. Un hombre que dejó huella en el ámbito del pensamiento religioso hispanoamericano y que el objetivo era también ayudar a los más vulnerables, con el objetivo del pensamiento de la teología, todo ello. Y bueno, pues hubo varios cargos en su país importantes dentro del estamento eclesiástico del siglo pasado. Gregorio Funes, el deán, fue eclesiástico y político argentino, influido por los ilustrados franceses, destacó por su espíritu liberal y reformador, y la obra es Ensayo de la Historia Civil de Paraguay y del Río de la Plata, de 1816-1817, que son 3 volúmenes, que inauguró la historiografía de la Argentina independiente. Uno perteneció más al ámbito del final de la Edad Moderna y principios de la Edad Contemporánea, y el otro en el ámbito del siglo XX, dentro del pensamiento religioso. Y para finalizar, en el ámbito cultural. Carlos María Bustamante fue historiador y político mexicano. Destacó en el marco del proceso de emancipación de México y de las primeras décadas de la independencia del país, por su labor como historiador y periodista, manifestando en ambas su adhesión a la causa emancipadora y al ideario del republicanismo centralista. Y la obra es Hay tiempos de hablar y tiempos de callar, de 1863. Fue un valioso fragmento de la historia coetánea de México, que por cierto fue una autobiografía propia del propio historiador mexicano. Fue esa obra una propia autobiografía o su autobiografía. Y que en el ámbito, bueno, pues dejó huella en el ámbito de las ciencias sociales como historiador, pero también en el político, porque él quería que su país fuese independiente de España. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural em, en el ámbito religioso y también
en la faceta de Occidente, darle a like, suscribiros, comentar, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.